Muy buenos días, chicos. Good morning, como dice aquí nuestro osito blanco, con muchos abracitos. El día de hoy, ya día martes, vamos a continuar con nuestros trabajos ahora en el curso de lenguaje. La semana pasada conversábamos y estábamos recordando el tema del cuento, ¿verdad? Partes del cuento, la estructura del cuento, elementos que tiene un cuento, ¿verdad? Esta semana vamos a jugar creando cuentos, ¿sí? Vas a recordar o pensar, crear tú mismo a un personaje, darle vida a un ser misterioso, por ejemplo, a una bruja encantada, una bruja buena, ¿no? Que mayormente siempre se encuentra brujas malas, pero ¿por qué no? En mi cuento va a estar presente como este personaje principal a una bruja buena, ¿no? Y así diversos personajes que uno pueda crear o un animal que a ti te guste y darle vida a ese animalito, ¿no? Dando pie así a formar nuestro cuento. Pues bien, vamos a hacer creaciones de cuentos. Para recordar y no debes olvidarte lo que es un cuento, el cuento es una narración corta en la que van a intervenir personajes, que estos personajes van a realizar acciones, tanto en un lugar como en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces no te olvides lo que es un cuento, la narración corta, donde hay personajes. Estos personajes realizan acciones, le sucede algo al personaje principal, ¿no? Y siempre ocurren en un lugar, en un bosque, en un valle, en, en la casa, en el sótano, ¿no? Que también puede partir de ahí y formarse un cuento y en un tiempo determinado, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, hace 2 días, la semana pasada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dar pie y a recordar lo que es el cuento. Estructura del cuento, ¿por qué lo vuelvo a recalcar? Porque para que puedas crear tu cuento, esta semana tú debes tener en cuenta las tres partes importantes de la estructura del cuento. La introducción, o llamado también inicio o planteamiento, donde es la parte inicial de la historia, ¿no? Ahí vas a presentar a los personajes y sus propósitos, ¿no? La introducción va a hacer que dé parte a todo lo que tenga que ver con el desarrollo, ¿no? Entonces, de acuerdo al personaje que has elegido, en el desarrollo vas a contarme qué es lo que le ha ocurrido, qué le ha pasado, con quién se encontró, en dónde se perdió, etcétera, ¿no? Porque ya en el desarrollo nudo medio es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes, principalmente al personaje principal, ¿no? ¿Qué es lo que le ha ocurrido? El desenlace final o fin ya es la última parte, donde suele darse la solución al problema, a aquello que le ha ocurrido al personaje principal, ¿no? Y donde va a finalizar nuestra narración, nuestro cuento. Entonces no te olvides la estructura del cuento. Inicio, nudo, final o desenlace, ¿no? Entonces recordemos eso. Creación de cuentos. Antes de que tú puedas crear tu cuento, debes tener en cuenta lo siguiente. Piensa, ¿qué te gustaría que tenga o de qué te gustaría que trate tu historia, tu cuento, ¿no? Piensa en ello, ¿no? ¿De qué va a tratar tu cuento? De repente es cogiendo el punto o el personaje principal de la bruja buena o la bruja blanca, ¿no? Que esta bruja en vez de hacer daño hace el bien a los demás. Podría ser, ¿verdad? Entonces va a tratar mi historia de una bruja, que es una bruja buena, a diferencia de todas las brujas que suelen ser malas, ¿no? O que hacen daño a los niños, ¿verdad? Entonces, después de pensar ello, vas a, a pensar bien quiénes serían tus personajes en la historia. Entonces, mi personaje principal en este caso sería la bruja blanca, la bruja buena, ¿no? Y de repente otros personajes por ahí, unos niños, ¿no? Que se encontró con unos niños por ahí, con Juancito, con Sofía, con Renato, con Diego, etcétera, ¿no? Con un grupo de amiguitos. A continuación, piensa en qué lugar. Pues esta bruja buena, esta bruja blanca, es una bruja moderna. Entonces, ocurrió aquí en Lima, ¿no? En nuestra ciudad,
¿no? También podría ser. Luego que el problema le sucede a tu personaje principal. Pues esta brujita, tal y como era, y se muestra entre los demás, causa temor, porque no la conocen, simplemente la han visto, ¿no? Entonces su problema de ella es que no confían en ella o que le tienen mucho miedo, ¿no? Entonces ella se muestra tal y como es, realizando acciones buenas, porque no es una brujita mala, al contrario, es una brujita buena, ¿no? Y al final, cómo soluciona su problema también lo vamos a ir pensando. De repente suele rescatar a uno de estos niños que mencioné, a Diego, por ejemplo. Tuvo un accidente y ella lo rescata y lo salva, ¿no? Dándose cuenta él y sus compañeritos o sus amiguitos de que es una bruja buena, una bruja blanca y no una bruja que todos creían que era una bruja mala, ¿ok? Finalmente escribes tu cuento y teniendo en cuenta las partes, inicio, nudo y desenlace, vas a poder armar tu cuento muy bueno. Entonces, inicio, acuérdate qué sucede al principio, nudo, qué pasa después, cuál es el problema y desenlace, cómo termina la historia. Entonces, para crear el cuento, piensa antes en todos estos puntos que hemos estado mencionando. Esquema para la creación de mi cuento. Mira, acá te muestro un esquema, el cual te puede ayudar para guiarte y luego formar un cuento. Primero piensa en tus personaje principal y los secundarios que acompañan al principal. ¿Dónde se llevará a cabo el cuento? Recuerda que debe ser algún tipo de comunidad, colegio, familia, club, bosque, campo, en las montañas, etc. Cualquier lugar que puedas mencionar. ¿Cuál será el problema? El problema que ocurre al personaje principal, ¿verdad? ¿Cómo solucionar ese problema? ¿No? Para que este personaje principal termine bien en la historia, en el cuento, o a veces también hay cuentos que su final es triste, ¿no? ¿Y qué título le pondrías a este cuento de acuerdo a todo lo que has pensado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, con el ejemplo anterior que les mencioné, podría ser la valentía de la brujita buena o la valentía de la brujita blanca, ¿no? También podría ser, entre otros títulos que puedo imaginar y pensar, ¿no? Para mi cuento, ¿no? O la gran obra de la brujita blanca también puede ser, porque al final rescató al niño que estaba en problemas y tenía un accidente, ¿no? Entonces, también puede ser ese mi título, entre otros más, que yo sé que tu imaginación es mucho mejor que la mía y vas a ponerle un súper título y me vas a escribir un súper cuento, ¿ok? Para crear un cuento debes imaginar, eso es lo primero, chicos. Imaginen, abran sus mentes, su imaginación, váyanse al espacio, al cielo, retrocedan el tiempo, vayan de repente a un bosque lejano, a un monte, a la parte de la sierra, a la selva, váyanse a la profundidad del mar, hagan personajes donde pueda estar una sirena encantada, una sirena que camina, una sirena que habla, tantas cosas que uno puede imaginar, ¿no? Miren cómo la está en la fotografía, ¿no? Una zanahoria que se convierte en, parece como una alfombra encantada que hace volar una escoba encantada, ¿verdad? O una ducha en una taza. ¿Por qué? Porque somos miniaturas, pequeñas personitas, ¿no? Que también puedo imaginarme yo el mundo pequeño, por ejemplo, ¿no? De personas pequeñitas, tantas cosas que uno puede imaginar, chicos, y podemos empezar a escribir nuestro cuento, como ves en la imagen, el niño que está escribiendo, ¿ok? Primero recuerda tu borrador y luego escribes mejor tu cuento y en forma ordenada y sin faltas ortográficas, ¿ok? Vamos a leer acá un cuento, por ejemplo, dice, las tres partes están mencionadas y mostradas aquí, el inicio, el nudo y el desenlace. Había una vez tres lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. De pronto la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas. Pero ellas volaron dejando a su compañerita a merced del gato, que desesperada le decía, «¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño!».
y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daba. Mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada, después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. Entonces, aquí estamos presentando el inicio, donde menciono a mis personajes, las tres maripositas y el gato, ¿verdad? Luego empiezo a ampliar un poquito la información, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el problema con estas maripositas y con este gato molestoso, ¿no? Y cómo termina la historia, que es la parte final, ¿no? En este caso, un final feliz porque la mariposita logró salir y se logró reunir con sus compañeritas, ¿no? ¿Cuál podría ser mi título? Pues bien, podría ser El gato peligroso o La historia de las tres lindas maripositas, ¿no? O La mariposa traviesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otros títulos que yo sé que tu imaginación, vuelvo a repetir, es mejor que la mía y lo vas a hacer muy bien tú contándome tu historia o tu cuento. Y hasta acá, chicos, hemos visto el tema de la creación del cuento. Ten presente los puntos que te he mencionado para que puedas crear tu cuento. Y cuando creas tu cuento, hazle un dibujo que represente la parte más importante del cuento que tú has creado. Cuídate mucho, feliz martes, bye bye.